Las bolsas cotizan hasta ahora con pocos cambios. IBEX 35 abajo un 0,1%, 9.268 puntos. Abajo también la bolsa de Milán, el DAX y el FT100 de Londres. Aquí el único hoy que tiene las fuerzas suficientes para seguir subiendo hacia máximos es el CAC 40, arriba casi ya un 1%, gracias a esos buenos resultados de compañías de lujo como Louis Vuitton. Pero el protagonismo a esta hora se lo está llevando otro activo, mercado de divisas, el euro. El euro acaba ya de alcanzar los 1,10 dólares. Decían muchos analistas que no íbamos a volver a ver ese nivel en mucho tiempo. Bueno, pues ya está aquí, 1,1019, arriba el euro, 0,24% arriba. Y esto en principio, bueno, pues debería, esa depreciación del dólar debería darle también un poquito más de oxígeno al mercado de materias primas, pero hoy lo que estamos viendo también es mucha tranquilidad o calma tensa antes de que se publique dentro de unas horas el informe mensual de la OPEP. Estamos viendo hasta ahora cotizando en el nivel de 83 dólares el West Texas. Se habla hoy mucho del final de la inflación y de las subidas de tipos de interés, pero también de recesión, y como digo, hoy se publica ese informe mensual de la OPEP que abarca las cuestiones clave que afectan al mercado del petróleo y que proporcionan una previsión de la evolución de la oferta y la demanda que esperan los miembros del cártel para el próximo año. Momentum de la economía y los mercados, hoy con Juan Ramón Caridad, director del Máster MFIA. Hola Juanra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, fenomenal. Y saludamos también a Hernán Cortés, gestor, socio y gestor de Nolea Gestión. Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias, buenas tardes. Bueno, Hernán, se habla casi más de las actas, se habla mucho más de las actas de la Reserva Federal que el del dato de inflación ayer en Estados Unidos. Se habla de las dos cosas, lo entiendo, pero un poco a lo que está prestando más atención son a esas actas de la Reserva Federal que la verdad es que no dejan títeres sin cabeza. Lo digo en el sentido de que hemos sabido que algunos miembros votaron a favor de no subir los tipos en la última reunión, otros eran partidarios de subir 25 puntos y otros incluso se querían echar al monte con subidas de 50 puntos. Se habló hoy mucho de la crisis financiera y muchos empiezan a otear ya en el horizonte esa potencial recesión en Estados Unidos. De momento, la coletilla que sería una recesión leve. Sí, bueno, empezando por tu primer comentario, yo creo que el mercado no está haciendo demasiado o está prestando más atención a los minutes de la reunión de la FED que al dato de inflación, porque el dato de inflación ha salido muy en línea con el esperado. Y por eso, pues entonces no ha resultado una sorpresa especial. Dicho eso, seguimos viendo una inflación subyacente muy fuerte, curiosamente, totalmente en línea con la europea, o sea que las dinámicas de precios en todos los sectores de la economía son muy similares. Hay una diferencia muy importante en el índice general entre Europa y Estados Unidos, pero en gran parte, por no decir la totalidad, viene de los precios de la energía. O sea, el precio del gas en Estados Unidos, que recordamos que es el que marca también el precio de la electricidad, está por debajo de la media de los 5 años anteriores al 2021, que es cuando empezaron las tensiones de precios. En cambio, en Europa, pues todavía lo tenemos un 100% por encima. Y eso pues marca que la inflación europea esté al 6,9 y el 5% que publicó ayer Estados Unidos. O sea, tenemos casi 2 puntos. Y yendo un poco al resumen, a los minutes de la FED, es verdad que hay muchas dudas con respecto al impacto que esta crisis en los depósitos pueda producir en la predisposición de los bancos para prestar dinero, ¿no? Eso es muy difícil de ver a corto plazo, son todo especulaciones, porque esto ha pasado en marzo y todos estos créditos que se vayan a conceder en los próximos 2 meses prácticamente ya están apalabrados y están los bancos sujetos a ofertas que les comprometen, ¿no? Entonces ya no tienen mucha posibilidad de volverse atrás, con lo que previsiblemente en 1 o 2 meses no vamos a ver ningún impacto de este tema con respecto a la predisposición al crédito de los bancos.
A partir de dentro de 2 meses, que ya estaríamos hablando la segunda mitad del año, es cuando vamos a empezar a ver si las condiciones crediticias se restringen o no. Será muy importante ver este segundo semestre qué es lo que pasa, porque ya también los tipos de interés ya prácticamente están en su nivel, bueno, suban un cuarto o no lo suban, da igual. Ya el repricing de los créditos prácticamente en el segundo semestre ya estará realizado, con lo que el impacto de estas subidas de tipos que llevamos prácticamente 12 meses realizando, bueno, en Estados Unidos llevan 12 meses realizando, porque si no recuerdo mal empezaron en marzo del año pasado, y entonces será ese segundo semestre cuando de verdad el impacto total de la restricción crediticia y del tipo de interés se va a notar en la economía. Y es por ello que el staff de la FED, o sea, los economistas, han augurado, y eso lo han publicado también en los Minutes, que durante el segundo semestre el crecimiento podría ser negativo y claramente por debajo de potencial durante el 2024. Entonces, bueno, yo estoy bastante de acuerdo con ese planteamiento, la verdad. Me parece muy razonable, muy bien fundamentado y no tengo una opinión muy distinta. O sea, que seguramente esos augurios tan malos que esperábamos para el 23, pues se posponen más bien para finales del 23 y más bien primera mitad del 24. A lo mejor tampoco se cumple esa previsión y tampoco tenemos la recesión. Ayer hubo también algún que otro funcionario de la Reserva Federal que dijo, descartamos recesión ahora en 2023, ¿no? Estamos una empanada que tenemos todos. José Ramón, Juanra. Bueno, es verdad que, no sé, escuchas a la Fed de Chicago que te invitaba a prudencia, que teníamos que tener cuidado con las subidas de tipos de interés y contrasta un montón con el discurso de la Fed de Nueva York, o Boston, o incluso el que comentaba, la Fed de San Luis, que hablaban de perfectamente se puede subir otro cuarto de punto y sobre todo Bullard ya dejaba claro que el impacto que está teniendo toda la crisis financiera estadounidense pues era equivalente a una subida de tipos de interés en cuanto a que restringía el crédito por ese deseo o necesidad de capitalización. Así que yo creo que siendo muy práctico, lo que es importante, escuchando también a Powell, es no se espera bajadas de tipos de interés, o si Bullard tiene razón y la ralentización o la subida de tipos de interés no están ralentizando el crédito tanto como se podría pensar, pues hay que aceptar que no va a haber bajadas de tipos de interés, que los tipos se van a mover, sobre todo viendo la subyacente en el 5,6 aguantando tantísimo, pues o hay sorpresa en los alquileres o tiene mala pinta en cuanto a que no se espera que aunque la agregada baje, la subyacente va a seguir siendo terca y cabezota y vamos a tener tipos pues, que se te van a mover entre el 5 y el 5,75 según cómo esa subyacente vaya evolucionando. Y todo esto lo que se traduce, lo comentabas tú al principio, en que como decís antes, al final el margen de subidas de tipos de interés que queda en Estados Unidos es muy limitado, es muy distinto a lo que está ocurriendo todavía en Europa, que vamos muy por detrás, que los tipos pueden seguir subiendo y que sobre todo es previsible que por bancos, pero también empresas de lujo, como comentabas antes, este trimestre podrían sorprender al alza y puede ser la única región de Europa que tenga crecimientos al alza de ingresos y beneficios respecto a lo que se esperaba hace 3 meses en comparación con lo que puede ocurrir en Estados Unidos. Por lo tanto, más debilidad para el dólar, buena noticia para los activos de riesgo, buenísima para la renta fija emergente en divisa local, pero también para lo que son las bolsas europeas y japonesas. Louis Vuitton, a la que tú te la conoces muy bien, ha sorprendido, ¿no? Con esas cifras, ¿no? Entiendo que viene todo por el lado chino también. También, China ha dejado a los analistas boca abiertos. Se esperaba una caída de sus exportaciones del 5 o 7% y ha crecido un 14% sus exportaciones. Se esperaba ralentización de las importaciones del 5% y apenas ha sido una caída del 1%. Y sobre todo lo que son las ventas de lujo han tenido, ha salido la propia compañía Louis Vuitton a anunciar solo cifras de ventas, pero que también han sido espectaculares porque
están estimulando el crédito, están relanzando la economía y en ese sentido pues también hay una sensación de revancha de consumidor que ha estado muy restringido y muy limitado en los últimos meses y eso es lo que se está traduciendo y se está viendo en un entorno además donde todo lo que huele a lujo pues implica compañías con poca deuda, compañías que trasladan bien los incrementos de costes a precio y una demanda que no es sensible a que haya una recesión suave o mild, como han dicho los americanos, o media o fuerte, les da igual. Así que es un poco una conjunción de varios factores, pero sí, China es el gran motor del lujo y ha sorprendido muy positivamente. El tema de los bancos centrales, Hernán, tampoco la sensación, sí, lo primero, lo positivo, los mercados, toda la rentabilidad, parece que empieza a tomarse ya más en serio a la Reserva Federal, pero por otro lado te das cuenta de que siguen improvisando, ¿no? que van sobre la marcha, que llevamos 12 meses improvisando, que ya ha llovido en el último año. Es que la inflación es imprevisible, o sea, no es fácil, después de 10 años de temor a la deflación, nos hemos encontrado con un fenómeno que hay gente casi que ni ha conocido, ¿no? Entonces, bueno, esto es claro, estamos en inflaciones en Estados Unidos, la subyacente está a niveles del 82, 83, de hace 40 años. Mucha gente no lo ha vivido. Yo porque soy muy viejo, pero la gente más joven no sabe lo que es la inflación. Entonces, cuesta mucho bajarla. Y entonces, claro, nadie se quiere comprometer a los pasos que va a dar porque va a depender pues de muchos factores, ¿no? Entonces, bueno, básicamente de que la subyacente baje, que es el gran tema de hoy en día, pero es verdad que se juntan luego factores de crecimiento económico, que tampoco nadie quiere afrontar una recesión muy dura, sino solo suave. Luego, pues que si ahora se nos ha juntado el tema de la restricción al crédito, pues hay que ver cómo compaginamos una cosa y la otra, qué impacto, porque es evidente que el crédito, bueno, especialmente en Estados Unidos, yo creo que aquí lo vamos a notar mucho menos, pero en Estados Unidos, sobre todo los bancos pequeños y medianos, en la medida que no tengan una seguridad absoluta o una seguridad importante sobre la estabilidad de saldos, es obvio que van a prestar menos. Claro, nadie va a hacer... Y eso que los bancos centrales han actuado con decisión, fortaleza, rapidez, facilitando toda la liquidez que hacía falta, y eso, quieras que no, a los bancos les da la confianza de pensar que si se equivocan un poco, que el Banco Central les va a echar una mano. Pero claro, la gente se quiere equivocar poco. Entonces eso implica pues prestar menos, ¿no? Y así me equivoco menos seguro. Total, que bueno, pues que los bancos centrales no les queda otra que, como el Cholo Simeone, ¿no? Ir partido a partido, pues dato de inflación a dato de inflación. Si el dato de inflación es favorable, muy favorable, pues bajará, no subirán los tipos y en función, bueno, es que no queda más alternativa. Yo tampoco veo muchas más alternativas, Fernando. Bueno, y más que debería costar bajar esa inflación en cuanto en mayo se ponga en marcha también el nuevo recorte de la OPEP. Calidad. Vamos a ver qué sucede ahí, ¿no? A ver, creo que es a la 1, o sea, en 15 minutillos nos lo escribe la OPEP, pero fue una sorpresa que la OPEP Plus, o sea, incluyendo países como Rusia fuera del entorno OPEP, anunciaran antes de la reunión que iban a recortar 1 millón de barriles diarios, coincidió con una caída ligera, pero caída de inventarios americanos y con ahora una ventana estacional que en materias primas como gasolina y derivados, pues al final entramos en la temporada del consumo veraniego que se consume mucho más en cuanto de más movilidad, en cuanto a transporte, y eso, pues además, y ahí están las exportaciones de China para ilustrarlo, pues la reapertura y la aceleración y los PMIs que se están viendo desde el gigante asiático, pues tiran de la demanda de energía y por lo tanto, pues no es tanto un tema de gas o de calefacciones, sino afecta muy mucho al crudo, así que
es previsible que de aquí al verano vuelva a ser la energía un pelín más protagonista, pero también es verdad que si se empieza a hablar de recesión, hay restricción del crédito en Europa y sobre todo en Estados Unidos, no va a ser un problema de los que nos quite el sueño en este 2023. Vamos a ver, porque hay quien cree que nos podemos encontrar perfectamente con niveles de $90, $80-90 con una economía en recesión, ¿eh? Eso perfectamente, pero es verdad que las partidas de inflación, ahora mismo si ves el último dato de Estados Unidos, la partida de energía ha caído bruscamente, ya nos estamos comparando en el dato porcentual con datos, con niveles muy altos, post comienzo de la guerra en Ucrania. Y ahora yo creo que lo que es verdaderamente doloroso es incrementos salariales y sobre todo si se empieza a restringir el crédito y no se construye más vivienda en Estados Unidos, pues se le mete más presión al alquiler y es la partida de alquiler la que es el motor de los niveles de inflación y que es la que hay que aflojar cuanto antes si queremos tener una subyacente más bajita. Entiendo que por lo que dice Juan Hernán, lo que nos espera es, como mínimo, más volatilidad a corto y medio plazo. Mercado del crudo. El tema del crudo, pues yo creo que sí, pero bueno, llevamos una temporada bastante más estable de lo que hemos visto por culpa del conflicto de Ucrania y bueno, yo creo que tampoco la OPEP va a apretar mucho más de ese millón y pico de barriles que ya ha anunciado que iba a recortar, porque en este nivel de 80 y algo dólares les va muy bien, o sea, están cómodos, o sea, eso financia perfectamente todos los planes de inversión de CAPEX que tienen que realizar, se ganan bien la vida y bueno, yo creo que son niveles, digamos, de confort para productores y bueno, y para consumidores también. O sea, es decir, nosotros hemos tenido el petróleo en 2014 a $100 y pico, entre el 2010 y el 14. O sea que, bueno, nosotros podemos vivir con un petróleo de $80, ellos se ganan bien la vida. A mí me parece que va a haber, no creo que haya grandes sorpresas. Mira, $80, pero se vive peor, Hernán, se vive peor. Bueno, ya, pero más impacto tiene la subida de tipos de interés en la gente que está hipotecada. O sea que, claro, todo el mundo mira el impacto de la subida de tipo de interés de traer renta a los hipotecados, pero da renta a los ahorradores. O sea, habría que ver cuál es el neto, ¿no? El neto, claro, la propensión al consumo del endeudado, que suele ser gente más joven, es mayor que la propensión al consumo de la gente mayor, que es la ahorradora, ¿no? Entonces, bueno, pues es mejor que en cuanto a generación de gasto, es mejor que los tipos estén bajos y darle el dinero a los jóvenes que dárselo a los mayores, porque estos no gastan. Pero bueno, en fin, yo creo que no es negativo por todos lados en las subidas de tipos de interés o las subidas del petróleo, porque claro, el petróleo tú lo pagas más caro, pero hay países que lo están vendiendo más caro y en esos países se consume más, se compran más bienes de equipo, se invierte más. Entonces, mirando las cosas en un contexto global, al final le quitas a unos, pero se lo das a otros y esos otros pues se supone que también van a importar productos europeos, tanto de consumo como de inversión, y bueno, pues tampoco es tan malo. Tampoco está mal, claro que no. Podríamos estar mucho peor. Si llegamos a estar donde algunos pronosticaban hace 3 meses. Hernán Cortés, gestor de Nolea Gestión, Juan Ramón Caridad, director del Máster MCA, un placer. Gracias a los dos, cuidaros, os mando un fuerte abrazo. Hasta pronto, adiós. Gracias, un abrazo. 12:50, hay muy poquitos cambios hoy en los mercados, pero hay que mirar, por ejemplo, en los próximos minutos al S&P 500. Ayer esos 4.150 puntos se le volvieron a atragantar. Todo comenzó bien, pero ya sabéis que ayer se giraron los principales indicadores a la baja en Estados Unidos, coincidiendo con la publicación de esas actas de la Reserva Federal y esa palabreja que tanto chirría en los oídos de los inversores, como es la recesión, que hizo un poco que, bueno, pues que todos pusieran los pies
en el suelo y dejasen también mayores aventuras para otros momentos o hasta tener un poquito más de certeza sobre lo que podría suceder con los tipos de interés en Estados Unidos. Hacemos una breve pausa, miramos índices, miramos al oro, al petróleo y después, sí, la Junta